Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy comenzamos la última unidad de este año escolar. Esta corresponde al género narrativo. El objetivo para esta clase, lo que ustedes aprenderán hoy, es a identificar el género narrativo y los elementos que le dan curso a la historia. Antes de continuar y decir cualquier cosa respecto a esta unidad, les voy a hacer un regalo lector, les voy a compartir un texto que se publicó hace no mucho y que eh, llama la atención porque es el premio al talento joven de un concurso llamado Santiago en 100 palabras, un concurso literario que lleva muchas ediciones ya. Esto fue escrito por Josefa Salgado Zambrano, una niña de 15 años de Puente Alto, y llama la atención. Se los voy a leer, quiero que lo escuchen y ustedes piensen, reflexionen, no tienen cómo decírmelo a través de este medio, pero que reflexionen sobre qué podría tratar este texto. Dice así: soy una pirata. Dice así: estaba sentada fuera del consultorio esperando mi hora de atención. De la nada se me acercó una pequeña niña que me preguntó por qué tenía un parche en el ojo. Le respondí que era una pirata en busca del tesoro. Su mamá, quien llevaba de la mano, me miró casi suplicando que no dijese nada. Era una carabinera. Esto es un microcuento, algo bastante eh, breve, ¿verdad? Es que esto lo vamos a estudiar también. Por sus características, este texto no entrega mucha información, tiene que ser bastante acotado, pero la información que nos da dice mucho y hay que empezar a hacer deducciones, de alguna manera asociar la información que encontramos en él para ir descifrando de qué se trata realmente y extrayendo el verdadero sentido de esto. Se los dejo abierto y avanzada la clase vamos a volver a él. Vamos con el género narrativo del cual estábamos hablando. Básicamente narra historias, relata historias que son imaginarias o ficticias, no corresponden a nuestro mundo real, pero si bien pueden de alguna manera centrarse en aspectos de la realidad, como por ejemplo el microcuento que acabamos de leer. Creo que ustedes ya deben más o menos haberse dado cuenta de qué puede tratar. Los sucesos o acontecimientos de la historia son ajenos a los sentimientos del autor. Aunque la historia sea imaginaria, toma sus modelos del mundo real. Efectivamente, alguien no puede escribir algo de la nada, ¿verdad? Siempre hay alguna referencia a nuestro mundo para que nosotros podamos tener algo como comprender de alguna manera el texto. Es importante para la lectura de un texto narrativo el comprender esta diferencia entre el mundo real y el de la narración, porque no es lo mismo un mundo dentro del texto, un tipo de mundo, y nuestro mundo real. Nuestro mundo real es evidente, es real, nosotros lo podemos ver, lo podemos palpar. En una narración el mundo es artísticamente real, pero no existe verdadera y exteriormente, sino que es creado a través del lenguaje, vive únicamente dentro de la obra. Macondo es una ciudad ficticia creada por Gabriel García Márquez y tiene vida pero únicamente dentro del texto. Esto por supuesto anótenlo, todo esto tomado nota en su cuaderno. En los textos literarios y no literarios tienen marcadas ciertas diferencias, dado lo mismo que explicábamos. Los textos literarios siempre se presenta un mundo ficticio que puede estar basado en algún mundo, en el mundo real, ¿verdad? En una novela puede aparecer una ciudad que aparece en la vida, que existe en la vida real, por ejemplo, Lo Miranda, Coltauco. Sin embargo, esto no quiere decir que sea la ciudad real, sino que una ciudad idéntica, pero que vive dentro del texto. En los textos literarios se dan información o se presentan datos respecto al mundo real. En los textos literarios se presenta este fenómeno de la verosimilitud, de que es parecido a la realidad, y en los textos no literarios se entregan datos veraces sobre la realidad.
En los textos literarios la verdad es solamente dentro del mundo del relato ficticio, lo que ahí aparece, lo que ocurre, es algo que queda ahí dentro del texto, y en los textos no literarios es una verdad comprobable en la realidad. Esas son algunas diferencias entre un texto literario y el no literario. Recuerden que los textos no literarios buscan representar aspectos de la realidad, presentar opiniones o información sobre el mundo real. En los textos literarios tienen su propia realidad. Algunas características generales de la narración. Básicamente eso puede ser un discurso oral o escrito en el que se conoce una historia a través de un narrador. Siempre hay una voz que está narrando, puede ser más explícita que en otras, dependiendo sus características, ¿verdad? Pero siempre siempre está ahí, siempre hay una voz que está emitiendo este relato. Se escribe en prosa, no se escribe en verso, pese a que en la antigüedad todo estaba escrito en verso, pero hoy en día prima la prosa al momento de escribir un relato. Predomina la función referencial o representativa del lenguaje. ¿Por qué? Porque entrega, digamos, datos de lo que está ocurriendo, se hacen descripciones, se narra lo que ocurre, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría con el género dramático o el lírico. En el lírico predominaba la expresión de sentimientos, la interioridad, ¿verdad? Una función expresiva, y en el caso del género dramático primaba una función más bien apelativa, porque se daba siempre un diálogo, de un tú a tú. Su estructura es planteamiento, nudo y desenlace. Siempre hay una situación inicial, que es el planteamiento, un equilibrio inicial que repentinamente se ve de alguna manera interrumpido por alguna situación, aparece algún personaje, se encuentra, no sé, una mochila con algún elemento que cambia la historia y hace que los personajes salgan de ese equilibrio inicial y vayan de alguna manera desarrollándose una serie de acontecimientos que luego que llegan a un momento de mayor de un momento más álgido de tensión, y que generalmente termina en un desenlace donde hay un nuevo equilibrio, no necesariamente el mismo del principio, pero sí un nuevo equilibrio. La historia es ficticia y el narrador también. Nunca, por favor, nunca confundan al narrador con el autor. No son lo mismo. El narrador es una entidad únicamente creada para la obra literaria. Algunos elementos vitales que podemos encontrar en una narración. Tenemos un narrador, que es quien cuenta los hechos, las acciones, que son una sucesión de acontecimientos, cosas que van pasando, y lo vemos en un texto por medio de las marcas temporales. De repente sucedió, entró, los verbos y algunas marcas temporales son los que nos permiten identificar que hay una sucesión de acontecimientos. Y los personajes, que son quienes realizan las acciones y que están situados en tiempo y espacio, otro de los elementos del género narrativo. Otro concepto importantísimo para esto del género narrativo es el pacto de verosimilitud, que tiene que ver con los aspectos ficcionales de una obra. Básicamente, los principales participantes de la narración son el autor, que es quien escribe la obra, y por otra parte el lector. Estas dos entidades de esta situación comunicativa que están en el mundo real, ojo, que son parte del mundo real, entran en comunión de la siguiente manera. Se crea un acuerdo de verosimilitud. Esto es un pacto ficcional. Lo vamos a explicar. En este pacto de verosimilitud, el autor finge que los hechos que cuenta ocurrieron, al igual que el lector. Nosotros, pongamos por caso, si estamos leyendo un cómics, por ejemplo, de Superman, o vemos una película de los Vengadores, o lo que sea, nosotros nos vamos a poner en cuestionamiento que Superman tenga super fuerza o que vuele. No vamos a decir, oye, eso no puede pasar en la realidad, que fome. No, jamás. Nosotros vamos a suspender nuestro juicio de leyes de las físicas comunes para
para creer todo lo que la obra nos dice. Eso es lo divertido y lo entretenido. Eso es el pacto de verosimilitud. El pacto de verosimilitud es una característica de la ficción y el lector básicamente suspende su incredulidad, como les decía, su juicio acerca de la verdad o la falsedad de lo que está leyendo. Uno no puede estar cuestionando todo, uno se entrega a la lectura o cuando ve una película o una serie. El lector acepta que lo que se cuenta en el libro son hechos imaginarios, pero no son mentiras. Ejemplo, el lector aceptará que un lobo hable, pero exigirá que actúe como un lobo. Bueno, ahora veamos nuevamente este texto a ver qué podemos encontrar de lo que ya hemos dicho y para cerrar un poco, para cerrar esta clase y de alguna manera dar alguna referencia a qué se trataba este microcuento. Como lo ven en este cuento hay una sucesión de hechos, hay una niña que está esperando su hora de atención en un en un consultorio, ¿verdad? Ahí hay un espacio, ¿verdad? Hay un tiempo y de repente ocurre algo, se le acercó una pequeña niña, ahí ya en primer lugar habíamos una introducción, ¿verdad? Aquí hay un nudo, la niña se le acerca, le hace una pregunta y ella responde que era una pirata, ¿verdad? Y de alguna manera se cierra el microcuento con esta actitud de la mamá de la niña. Aquí para hablar aquí no hay nada difícil de asumir en la realidad, por lo tanto el pacto de verosimilitud es bastante sencillo, no hay aspectos bastante fantásticos o maravillosos en este cuento, sí algo bastante basado en la realidad, no es la misma realidad nuestra, pero vive una realidad que vive dentro del texto, pero sí está basada en nuestra realidad. ¿A qué aspecto está haciendo alusión este microcuento? Básicamente a los acontecimientos que ocurrieron después del 18 de octubre, donde muchas personas perdieron alguno de sus ojos producto de disparos por parte de carabineros. He ahí por qué dice hacia el final, su mamá, quien la llevaba de la mano, me miró casi suplicando que no dijese nada. Era una carabinera. Es decir, esta madre no quería que la niña le dijera a, a esta otra niña sobre cómo había llegado a tener ese parche en el ojo. Ahí tenemos información que nos da a entender que obviamente el texto se refería a aspectos de la realidad y a la contingencia. Eso es lo importante de un texto narrativo, que puede estar centrado en la realidad, pero sigue siendo una situación ficcional. Esa ha sido la clase de hoy, niños y niñas. Espero que se encuentren muy bien y que tengan una excelente semana corta que pueda servir para seguir aprendiendo. Así que los dejo, que tengan una excelente jornada. Nos veremos la próxima clase.